Buenos días, tengo aquí el honor de tener en la estación de Orotina, en la locomotora 130, a dos leyendas del ferrocarril eléctrico al Pacífico, don Gonzalo Mesén y a don Jesús Castro. Don Jesús, ahora que lo veo a usted ahí sentado en la silla original de maquinista, ¿qué recuerdo le trae esta restauración que se realizó aquí en la cabina? Felicitar a la asociación, sinceramente quedó prácticamente con los colores originales. Cuando yo tenía 19 años que entré a trabajar al ferrocarril, eran exactamente los mismos colores. Tenemos aquí los amperímetros. Cada amperímetro indicaba la corriente que consumía cada motor. Y este otro es el voltímetro, entonces ahí nos indicaba el voltaje que había en la catenaria. ¿Esa posición que usted tiene ahí casi a la pura par de la puerta era casual o tenía alguna función? Cuando trabajábamos en épocas de verano, que hacía demasiado calor, entonces uno normalmente andaba con la puerta abierta. ¿Verdad, Chelito? Así es. Y ya cuando venía el invierno, entonces sí era Puerta cerrada. puerta cerrada. Y le daba facilidad para ver para atrás también. Pues sí, lo que pasa es que por estar más frescos en tiempo, porque hacía mucho calor en esas épocas, pues la verdad es que era bastante el calor y entonces refrescaba bastante. Y más si andaba uno jalando trigo y maíz y piedra y azúcar, todo ese montón de productos que se dejaban en aquel entonces, porque eran cantidad de trenes que circulaban en el día y en la noche. Bueno, por ejemplo, en el tiempo mío, no existía todavía las jaladas de trigo, todavía no, solo tanques de calderas donde traía la combustible de gasolina, gas, propano, gasolina de aviación, etcétera. Se jalaba mucha arena, también del quebrador de Dantas. ¿Como cuántos carros podía jalar esta máquina? Eso depende del tonelaje. Tonelaje. Pero aproximadamente una Siemens arrastraba hacia el oeste unos 12 volteos, para decirle algo, o 12 tanques, o 12 carros de ganado que llamábamos stock, que se jalaba también ganado de Montecillos los días sábados y los domingos. Y hacia el este ya eran menos cantidad de carros por la gravedad del terreno. Un terreno muy alto, de mucha cuesta y entonces ellas comenzaban a patinar y se usaba lo que está tocando Jesús, que se llama las areneras. Ese es un chorro de aire que tiraba arena seca para que la llanta se adhiera al riel, entonces no patinara, las llantas no se fueran a deteriorar. Ese tipo de arenera. Usted trabajó antes que Jesús, ¿verdad? Sí, yo entré en la vieja guardia cuando había maquinistas como Chumico. Luis Tristán, Pajarito. Jorge Castro, Miguel Gudiño. Bueno, maquinistas antiguos. Y yo entré a ferrocarril de 14 años, 15 años. Entonces estaban todas estas agentes y ahí me fui haciendo poco a poco. ¿Y esta máquina tiene un recuerdo, un cariño para su persona? Bueno, por lo consiguiente, no. Esta 30 no tiene ningún cariño. Aquí tuve un accidente que mejor no comentarlo. Sí. Pero sí, donde la veo, la adoro. Pero sí siento esa un recuerdo, claro que sí. Grave. ¿Y usted, Jesús, algún incidente que haya tenido? Usted manejó estas máquinas, me dijo que como máquina de patio en su tiempo. Mira que estas máquinas, cuando yo entré, pues trabajaban las Siemens y las AEG. Lo que sucede es que todavía no habían entrado las Alstom. Bueno. Porque yo entré al ferrocarril en el año 79, 1979, y yo tenía 19 años. Entré a hacer la práctica como electricista y terminé la práctica y me quedé como electricista y trabajé en el taller como electricista al lado de don Rafael Castillo y don Gonzalo Zúñiga, Chumico. Eran gente de un gran conocimiento y de grandes valores que amaban el ferrocarril. Entonces eso también inculcaban a uno a amar más la institución. Aparte de que no había mucho que hacer porque mi familia también fue ferrocarrilera, pero en el lado atlántico.
Papá fue maquinista y tuve primos maquinistas, tíos maquinistas en el Atlántico. Y llego al Pacífico y entonces encontré ese enorme apoyo en personas como don Rafael Castillo y Gonzalo Zúñiga, más conocido como Chumico, que me apoyaron enormemente. Ahí conocí a Zaparoli, que guardaba de un gran respeto, de una gran personalidad. Y mucha gente, muy sencilla, pero con grandísimos conocimientos y un gran amor por el ferrocarril. Con esta 130, cuando yo ya soy maquinista, ya estas máquinas las tenían trabajando en el patio. Pero sin embargo, cuando había mucha carga y hacían falta locomotoras, esta 130, la 31, la 32 o la 33 las tiraban sobre todo trenes de pasajeros, para cubrir ese faltante de locomotoras. Pero normalmente ya las tenían en el patio de San José, pero era más que todo por seguridad, porque el sistema de aire ya era un poquito obsoleto, ya tenían bastante años y entonces habían tomado la decisión de que por seguridad no la sacaran. Pero sin embargo en los momentos de emergencia, pues ahí venía uno con 15, 18 coches de pasajeros, ojalá un Viernes Santo o un Jueves Santo. Venía uno cargado con ese montón de gente para abajo y el equipo, le cuento yo, que respondía como el primer día. Bueno, el propósito de nosotros para restaurar esta máquina no solo es restaurar una máquina, sino conservar la memoria de esos hombres que usted me comenta, que trabajaron, hombres esforzados, toda una generación. Esta máquina en sí misma es neutra si no tuviera personas que trabajaron en ella. Y con esto lo que queremos es precisamente recordarlos a ustedes, que quede un testimonio vivo de la labor que ustedes realizaron, tan importante para el Ferrocarril del Pacífico. Sí, perdón. Dime. Y manejar estas locomotoras era toda una grandeza. Era una proeza. No, o sea, yo manejé durante mucho tiempo las Alstom, máquinas muy modernas que llegaron, que tenían inclusive freno dinámico. Estas locomotoras, tanto las AEG como las Siemens, como la AEG que está ahí en Río Grande y la Siemens que está aquí en Orotina, estas locomotoras no tenían el freno dinámico, era puro aire, se bajaban los frenos. Y ahí era donde se sentía la mano del maquinista. Ahí es donde... Ahí uno se daba cuenta si el maquinista era bonito, era bueno, era malo o era regular. Sí. ¿Por qué? Porque uno en el coche iba sintiendo si el tren se le venía encima uno al lo maquinista. sentía. Uno lo sentía. O los jalonazos, o las salidas en las estaciones si eran muy violentas. Lo mismo a la hora de parar, se sentía, cuando usted aflojaba el tren, él no se movía, quiere decir que la parada fue perfecta, porque el tren no se le recostaba. Y ese era el orgullo de uno, de que eso no sucediera, que el tren fuera parejito y sin golpes. Y ese parejito llegó era desde San José hasta Punta Arenas, ¿verdad? Que no hubiera ningún movimiento. Cuando el tren se le recostaba a uno, ya uno se sentía un poquillo mal porque ya uno sabía que había fallado en ese sentido. Aquí en esta parte teníamos un contador como un odómetro. Un velocímetro. O un velocímetro con una cinta. Esa cinta le iba a usted marcando la velocidad que usted llevaba. Y el orgullo de nosotros era que esa rayita que se iba marcando ahí fuera en línea recta, que no tuviera altibajos. Sí, el lema del ferrocarril era seguridad ante todo. Exacto. Correcto. Y esa era una buena forma de medir, ¿verdad? Efectivamente. Sí. El sistema de compensación de estas locomotoras era algo muy rico. Era excelente. No habían esos golpes como sentía uno en las AEG, que era un golpe muy en seco. En cambio, estas máquinas tenían una compensación muy sabrosa. Esta inclusive, usted le ponía un punto, digamos, iba a pegar a un tren y se venía ya desde el semáforo y le ponía solo un punto, nada más para venir bailando. Ella venía sin esta posición, bailando, hasta que llegaba uno a pegar el tren, porque era como algo como muy divertido de uno a la hora de llegar a pegar el tren y poner el aire y toda la cosa.
Pero era parte muy bonita de estas cosas. Y el orgullo es que, lástima, vamos a darnos a la tarea de conseguir estas piezas que le hacen falta. Que aquí le hace falta la llave independiente. Esta llave que hace falta aquí manejaba únicamente y gobernaba el freno de la locomotora. Nada más. Nada más. Y aquí, que era una llave un poquito más larga, era la que uno llamaba como llave de maquinista, pero esta llave, la función que hacía era frenar todos los vagones que uno traía para atrás, e inclusive hasta el freno de la máquina. Ajá. Aquí había algo muy interesante. Al poner usted la llave, tenía la posición esta, aquí venía en la mano. Para frenar, usted la retrocedía como hasta aquí, para decirle algo. Y aquí usted iba jugando con ella, con el freno, y viendo la cantidad de libras de presión. La cantidad de libras que usted le estaba poniendo. Al todo que era de 100, ¿cuántas eran? 110, 130. 130 libras, sí, pero el tanque principal. Sí, el tanque principal. La... Después aquí entonces, cuando ya el tren se le iba a parar, entonces lo tirabas la llave hacia acá, ahí aflojaba todo la línea del tren, todo el tren ahí. Las emergencias era aquí. Si una emergencia, entonces usted tiraba la llave hasta aquí y el tren se venía frenado completamente. Y aquí lo volvías otra vez a aflojar. Y ese era el sistema más o menos del sistema de frenado. Sí. Bueno, después ahí pito. El pito, anécdota, muy interesante, bonitos. Y cada pitazo tenía su significado. Su significado. No como ahora que yo oigo trenes ahí que pitan, pero no. Para llamar un bandera, para llamar una salida, bueno, tantas cosas, una emergencia, se pitaba. Teníamos un reglamento de veras en cuanto a todo lo que se llamaban los pitazos, y ya todo el mundo sabía. Piezas importantes aquí en la locomotora, aquí en la cabina, y hay todas. Claro. Sí, no creo que pusieran cosas así solo por tenerlas. No. Estaban inclusive estos interruptores que eran solo para alumbrado. Las luces. Las luces. Pagabas el compresor cuando aquí se bomba de aire. Esta, por ejemplo, bueno, no, eso está trabado. Normalmente cuando la locomotora ya se pone a llenar y usted quería probar la válvula de emergencia, entonces tirabas la perilla de esta acá. Ya cuando la oía uno, entonces la volvía a poner en su posición normal. Y es que esa válvula de emergencia llegó, era una válvula de seguridad. ¿Para qué? Porque el compresor llenaba hasta 130 libras de presión el tanque principal. Si sobrepasaba ya esa presión, entonces la válvula de seguridad comenzaba a salir. Entonces uno muchas veces quería ver si esa válvula estaba bien, entonces comparaba la presión que tenía uno aquí con esta, y entonces ya cuando llegaba la aguja a 130 y escuchaba que la válvula de seguridad comenzaba a salir, la desconectabas, la volvía a poner una en la posición. ¿Y este panel de aquí atrás? Igualmente luces de todo tipo. Todas son luces, entonces eran esto sí fueron unas adaptaciones, pero estas adaptaciones, sí, estas adaptaciones no las tenía. Fueron porque ya no se conseguían de estos interruptores. Entonces hubo circuitos que se pasaron de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Y cuál era? Tal vez el alumbrado de Salemáquinas, o tal vez el alumbrado de aquí. Adentro. Y el resto, pues ahí lo dice. Aquí veo que dice ventiladores, que eran los de... Ventiladores los motores. Bueno, ventiladores, estas máquinas traían 3 ventiladores. ¿Te acuerdas? Reflector. Había un ventilador que enfriaba el motor 1 y 2. Y el otro ventilador enfriaba el 3 y 4. Y había un tercer ventilador que era el que enfriaba el del aceite de transformador. Entonces esos ventiladores siempre trabajaban en paralelo. Si uno quería que no fuera así, entonces simplemente se iba ahí adentro y desconectaba el ventilador que uno no quisiera que trabajara. Pero no, de guarda, eso había que ponerlo siempre a trabajar. Y el resto sí, el resto son luces y todo eso. Aquí había una palanca. Y esa palanca lo que hacía era, cuando uno andaba con trenes de pasajeros y en la noche, entonces uno le daba vuelta a la palanca, se cerraba un contactor y el contactor mandaba la corriente a todos los coches. Que era un vacilón, porque como era 20 ciclos, no 60 ciclos como la hélice, entonces nosotros veíamos la oscilación en los coches. Era un 110, pero era oscilación. Y entonces uno veía venía con la luz.
Para los que anduvieron en el ferrocarril en aquellos años hermosos, lindos, y anduvieron de noche con trenes de pasajeros hacia Punta Arenas o hacia San José, vieron y notaron eso, que el parpadeo era constante. ¿Por qué? Porque la frecuencia que producía el ferrocarril era de 20 ciclos. Eran 15.000 voltios de 20 ciclos. Y entonces aquí se transformaban en 110 y lo montaban a los coches para que la gente viniera iluminada. Muy bien, podríamos estar aquí toda la mañana hablando, pero lo importante es que los tenemos a ustedes dos aquí hoy. Esperamos que esta restauración haya sido de su agrado y obviamente no hemos terminado y esperamos que vuelvan de nuevo a visitarnos, ¿verdad? No, más bien es de felicitarlos a ustedes, Diego, de Sinceramente, todo el esfuerzo que han hecho con esto, porque es una inversión muy alta. Esta asociación ¿cómo se llama? En la presencia suya le ha dado un gran impulso a todo esto. Sin ustedes esto no estuviéramos donde estamos. No estuviera, ya la estación ya la hubieran botado, la bodega ya la hubieran botado. Ese es más viejillo, mira. Bueno, y aquí tenemos a la mascota de don Gonzalo, Oliver, que también nos visitó hoy. Y con esto terminamos la transmisión y seguiremos en contacto. No, y quedaría como para una segunda parte para explicarle cada una de las cosas. Por supuesto. Aquí.